noches, bienvenidos una semana más a Sin Distancias. Seguimos aquí en estos maravillosos aljibes gigantescos excavados en la propia roca del Monte Benacantil, en los Pozos de Garrigós. Y hoy recibimos una visita muy especial, teniendo en cuenta, ¿no?, el espacio en el que nos encontramos, que pone de manifiesto lo importante que es el recurso del agua, ¿no?, para todos. Pues estamos con un experto en desertificación, con uno de los investigadores alicantinos más citados ahora mismo en el mundo. Él es Fernando Maestre. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, te preguntaba justo hace un instante si conocías estos pozos y no habías estado en ellos, ¿no? Pero lo que comentaba yo ahora mismo, o sea, que dan fe, ¿no?, de la importancia de ese recurso que no gestionamos demasiado bien, según tú, que es el agua. Sin duda, la verdad es que es un lugar bastante peculiar. Yo, afortunadamente, desgraciadamente, no he tenido la ocasión de conocerlo y yo creo que como casi cualquier persona que pueda entrar aquí por primera vez, es un lugar bastante impactante. Y además, una vez que estás en un lugar como este, pues te viene a la cabeza, ¿no?, enseguida lo que cuesta, ¿no?, poder gestionar un recurso tan importante como el agua y que muchas veces no somos conscientes de ello, ¿no? Si fuésemos conscientes de lo que cuesta gestionarla de manera adecuada y lo escaso y lo valioso que es este bien, y estos pozos son, creo, un claro ejemplo de ello, de la importancia que le daban nuestros antepasados a este recurso, yo creo que la gestionaríamos un poquito mejor. Seguro que sí, porque además, sin duda, el agua es vida, ¿no? Y estamos en los Pozos de Garrigós, que es un espacio anexo al Museo de Aguas de Alicante. Aguas de Alicante es una empresa que tiene una vinculación muy importante con la Universidad de Alicante. De hecho, hace unas semanas presentaron esa cátedra de cambio climático con Jorge Olcina como director. O sea que es una empresa también comprometida, ¿no?, al igual que la universidad, con ese recurso del que abastece, ¿no?, a toda prácticamente la provincia. Pues sí, bueno, porque para empezar es que sin agua no hay vida y, como decía, muchas veces no somos conscientes de porque cuando abrimos el grifo tenemos agua, la tenemos como a nuestra disposición 24 horas al día, 7 días a la semana, pero es un recurso que aquí en nuestra provincia, por las características climáticas que tenemos, es un bien muy, muy, muy escaso que tenemos que cuidar mucho y, bueno, en este caso, pues es importante ir de la mano de empresas como Aguas de Alicante, que son las que lo gestionan y las que nos proveen de este bien tan preciado. Bueno, ha recibido el Premio Nacional de Investigación 2022, un premio muy importante, entre otros, que ha sido reconocido con otros galardones. Pero ¿cómo se enfrenta uno, ¿no?, al 2023 y a todos tus trabajos recibiendo un premio de estas características? Pues hombre, es una gran satisfacción, una gran alegría, ¿no?, porque claro, no todos los días tiene uno la oportunidad de recibir un reconocimiento tan importante. Y a mí, a nivel personal, este premio nacional me ha hecho muchísima ilusión, no solo por lo que supone a nivel personal y profesional, sino sobre todo también porque pone el foco, ¿no?, en cuestiones, en este caso en un tipo de investigación como la que hacemos nosotros, centrada en las zonas áridas, en la gestión de los recursos naturales de las zonas áridas, y aquí el agua muy importante, y en problemas que, siendo muy importantes como la degradación de la tierra y la desertificación, muchas veces no reciben tanta atención ni mediática ni social como otros problemas ambientales que son fundamentales, por supuesto, como el cambio climático. Y yo creo que este premio nacional, estos reconocimientos ayudan a ponerlos un poco en el foco, ¿no?, en el candelero, y a que, pues, la gente y nuestros políticos, pues, cada vez se preocupen más por estas cuestiones que son fundamentales para ya no voy a hablar de supervivencia, ¿no?, pero sí para nuestro desarrollo y el mantenimiento de nuestra sociedad tal como la conocemos hoy en día. Fíjate, Fernando, ibas para médico, o sea, por lo menos eso era lo que tú querías hasta el último curso del instituto. Sí, de pequeño siempre así, que tenía muy claro además que iba a ser médico cuando entré en el bachillerato en aquel momento, ¿no?, en el BUP, era lo que iba a hacer, pero eso, diría que el cambio fuerte vino en tercero de BUPCO, cuando empecé a preocuparme, a interesarme por las cuestiones ambientales, empecé a preocuparme por los problemas, las agresiones que sufría nuestro medio ambiente más cercano. Yo soy de Sax, me he criado ahí en mi pueblo toda la vida, ¿no?, hasta que, bueno, ya luego me fui, luego he vuelto, pero lo que es como adolescente, toda mi adolescencia, mi infancia la pasé allí.
Y ahí fue cuando empecé a preocuparme, ¿no? por el medio ambiente, nuestros impactos en el mismo, y cuando empecé a plantearme, ¿no? A replantearme que me gustaría dedicar mi vida profesional pues a luchar por el medio ambiente, y no se me ocurrió mejor manera de hacerlo que estudiar biología. Y dentro de biología, pues la rama más ambiental, y luego ya cuando me decanté por la investigación, pues para mí fue como un paso natural la ecología y las zonas salinas. ¿De niño ya apuntabas maneras con el tema de la investigación? A ver, yo siempre he sido muy buen estudiante, o sea, desde pequeñito, y nunca me han tenido que decir ponte a hacer los deberes. Yo de manera natural me salía al ponerme a estudiar, a hacer los deberes. Desde el punto de vista de los estudios siempre he sido una persona muy aplicada ahí, y siempre he sido una persona curiosa, o sea, con facilidad para memorizar cosas que, por ejemplo, de pequeño me aprendía las marcas de los coches. Yo no me acuerdo muy bien, pero mi madre y mi abuela siempre me dicen que me aprendía todos los modelos de los coches, ¿sí? Y las marcas, sí. Las matrículas no recuerdo, pero sí que tenía facilidad para determinadas cosas que luego me han venido muy bien a la hora de mi desarrollo profesional. Y sobre todo eso, que siempre me considero una persona curiosa. Y yo creo que la curiosidad es algo muy importante para poder investigar, porque cuando investigamos avanzamos el conocimiento, ¿no? Avanzamos la frontera de lo que se conoce para descubrir cosas nuevas, y si no eres una persona curiosa, pues difícilmente, ¿no? Puedes tener la inquietud y la motivación que te lleve a ir un paso más allá, ¿no? de lo que ya sabemos. ¿Y en casa tenías algún referente? En investigación como tal, en ciencia, no. Mi padre graduado social y se dedicaba a su desarrollo profesional, trabajaba en la extinta CAM y tenía una asesoría, pero en el ámbito académico sí. Mi tío Rafael Maestre, en paz descanse, falleció hace muchos años. Él era literato, de hecho él era un gran experto en Calderón de la Barca, y él siempre nos inculcó a sus sobrinos, porque él no tenía hijos, la importancia de estudiar, la importancia de la universidad, del formarnos académicamente hablando. Y vamos, teníamos, eso sí, largas conversaciones sobre la importancia en general de la cultura, de la academia, ¿no? en sentido amplio, pero él era una persona de letras. Pero a mí, vamos, es una persona que a mí siempre me ha marcado mucho, y que si él viviera, pues obviamente hubiera disfrutado mucho, y lo haría, pues en este caso, de mi desempeño profesional. Desde luego que sí. Estudiaste en la Universidad de Alicante. Así es, sí. ¿Cómo era la Universidad de Alicante cuando llegaste? Pues yo tengo unos recuerdos maravillosos de mi etapa universitaria. La verdad es que me lo pasé bomba, como decimos en mi pueblo. Disfruté muchísimo lo que es la carrera en sí. Hice muy buenos amigos, disfruté mucho el entorno, el campus. Lo recuerdo el campus en aquel momento, en los años 90. Yo soy de la promoción 94-98, en aquel momento el campus estaba en transformación permanente, ¿no? Estaban siempre construyéndose edificios. Yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar, toda la parte peatonal, pasaban los coches por ahí, o sea, es decir, que siempre estaba construyéndose el Aulario 2, o sea, era como el campus estaba como en ebullición, ¿no? Se notaba este ambiente de transformación y de que era una universidad que estaba creciendo a todos los niveles. Y vamos, yo guardo una etapa, unos recuerdos maravillosos. Buenos recuerdos de aquella época. Sí, muy buenos. Bueno, diriges el laboratorio, a ver si lo digo bien, de zonas áridas y cambio global. Sí, ¿Es así? De ecología de zonas áridas y cambio global, efectivamente. ¿Qué hacéis allí? Pues como el propio nombre indica, lo que estudiamos es la ecología de los ecosistemas áridos. Nosotros somos ecólogos. Bueno, yo soy ecólogo, en el laboratorio tenemos distintos perfiles, ¿no? Investigadores y académicos, pero básicamente lo que intentamos estudiar intentamos comprender cómo funcionan los ecosistemas áridos, tanto los de nuestro entorno como los de todo nuestro planeta, porque nosotros el alcance de nuestras investigaciones, trabajamos desde aquí, desde Alicante, pero hacemos investigación a escala global, y queremos comprender, por ejemplo, qué es lo que determina, pues, la capacidad de los ecosistemas de nuestro entorno de fijar, por ejemplo, carbono de la atmósfera, cómo funciona el reciclado de nutrientes en el suelo, qué papel juega, por ejemplo, la biodiversidad, la diversidad de plantas, de especies de microorganismos, de animales, en estos procesos ecológicos que determinan que nosotros, por ejemplo, podemos respirar aire limpio, o que los suelos tengan fertilidad para que nosotros podamos cultivar nuestra comida, por ejemplo. Estudiamos mucho cómo interactúan los distintos organismos entre sí,
y cómo interactúan con el medio que les rodea, con las características climáticas, con el tipo de suelo. Y luego un aspecto focal de nuestra investigación es comprender cómo están cambiando, cómo les está afectando tanto a los organismos como a los procesos que dependen de ellos, pues el cambio global que estamos sufriendo en la actualidad, que este cambio global tiene distintos motores que llamamos, ¿no? Uno de ellos, el más conocido, es el cambio climático, pero también hay cambios en el uso de la tierra, hay cambios en la cantidad de nutrientes que estamos liberando al medio, y hay muchos cambios que además están ocurriendo de manera simultánea. Estamos intentando comprender cómo responden los ecosistemas de las zonas áridas a estos cambios en los que detrás está la mano del hombre, y predecir cómo van a ser o pueden ser estos ecosistemas en el futuro. Una buena labor tenéis desde el Sí, laboratorio. no, desde luego no nos aburrimos porque tenemos trabajo, por así decirlo, no nos falta el trabajo, y vamos, yo personalmente, a mí es el tipo de investigación que me gusta hacer. Yo siempre he sido un privilegiado porque puedo dedicarme a aquello que me gusta, y dentro de la investigación yo no he sido una persona que haya seguido las modas o que haya hecho esto porque puedo tener más rédito científicamente o académicamente hablando. Para mí mi principal motivación pues ha sido comprender cómo funcionan mejor entornos como el que vivimos, el entorno en el que me he formado como persona y como investigador, y poder contribuir con humildad pero sin descanso a que este conocimiento pues pueda ayudar a que gestionemos mejor nuestros recursos naturales, de los cuales dependemos, aunque no somos conscientes de ello muchas veces. Es verdad. Y también que casi sea problema, ¿no? Que no somos conscientes. No somos conscientes de lo que cuesta poder tener agua potable, no somos conscientes de lo que cuesta producir la comida que nos comemos que necesitamos para poder vivir el día a día, y no somos conscientes muchas veces de lo frágil que es el entorno en el que estamos, y de lo rápido que podemos degradarlo y que podemos perder algo que cuesta milenios muchas veces construir de manera natural. Entonces yo creo que sobre todo tenemos que ser conscientes de que sin los ecosistemas naturales y sin los servicios que nos prestan, suelo fértil, aire limpio, agua limpia también. El agua no viene que nos cae del cielo, obviamente, pero no la aprovechamos muchas veces como tal, ¿no? Cuando nos cae. Y tenemos que ser conscientes de que sin unos ecosistemas saludables, nosotros no podemos vivir. No podemos vivir además de una manera saludable también. Y tenemos que ser más conscientes de ello pues, para cuidar mejor nuestros recursos, para así poder mantener en la medida de nuestras posibilidades nuestra sociedad y nuestra calidad de vida. Por lo tanto, ¿cuál es el impacto social de tus investigaciones? Pues, hombre, no sé yo si soy la persona más adecuada para hablar de lo que hacemos, de nosotros mismos, pero sí que hay una proyección social, ¿no? Que además yo creo que yo personalmente, y eso es algo que inculco a todas las personas que trabajan conmigo, que somos servidores públicos, o sea, nuestros salarios, buena parte de nuestra investigación se financia con los impuestos que pagamos todos, y por consiguiente nos debemos a la sociedad. Y hay un impacto social muy importante, que es precisamente, volviendo un poco a lo que comentábamos, ¿no? De que nuestra sociedad depende de unos recursos naturales que hasta ahora los estamos explotando de manera insostenible, y que tenemos que salvaguardar y usar de una manera más consciente, sencillamente para que la actividad económica y nuestra sociedad como tal, la actividad económico-social, pueda seguir manteniéndose en el futuro. Es decir, tenemos que ser conscientes de que de nada sirve maximizar el beneficio económico a corto plazo, por ejemplo, de la agricultura del regadío, si haciendo eso estamos poniendo en peligro el que esta actividad pueda existir dentro de 15, 30 y 40 años. Entonces, esto es un ejemplo solo del impacto que tiene lo que hacemos en la sociedad, y es un impacto que intentamos a todos los niveles y dentro, obviamente, de nuestras posibilidades de comunicar de la mejor manera posible, siendo obviamente esto algo que no es nuestra especialidad. Yo no soy comunicador, nosotros no nos hemos formado en comunicación, pero hacemos todo lo que está en nuestra mano y de la mejor manera que posible, o de la mejor manera que sabemos, para que la sociedad pueda utilizar el conocimiento que generamos, y no solo eso, sino que crear conciencia, ¿no? De la importancia de cuidar recursos naturales fundamentales como el agua y como el suelo. Dos recursos, por cierto, el agua y el suelo, que he leído en alguna entrevista tuya, en alguna intervención,
que no gestionamos bien. No gestionamos todo lo bien que deberíamos. Todo lo bien que deberíamos. Y podemos poner aquí la lista de ejemplos, es infinita, ¿no? El suelo lo maltratamos. Lo utilizamos básicamente como un soporte en el que desarrollar nuestra actividad sin ser consciente de la importancia que tiene, ¿no? Por ejemplo, el suelo es quien nos da de comer. Aquí somos muy aficionados a la tecnología y al futuro, ¿no? Todas estas soluciones futuristas de estas granjas, de cultivar comida, ¿no? Sí. Con cultivos hidropónicos casi en el aire, pero eso no deja de ser una ilusión, una pequeña utopía. Prácticamente el 99% de todo lo que comemos depende fundamentalmente de... No el 99, porque si consideramos el pescado, que es fundamental para nosotros, viene del mar, ¿no? Pero toda la fruta, la verdura, las hortalizas, las legumbres, toda la carne dependen del suelo, de tener un suelo fértil y que el suelo esté vivo. Maltratamos el suelo continuamente. A la hora, por ejemplo, de cultivar, lo erosionamos, lo contaminamos con pesticidas, lo contaminamos con nutrientes, exceso de nutrientes, lo llenamos de plástico. Por ejemplo, cuando recogemos las cosechas, en vez de intentar incorporar esos residuos al suelo para que esos nutrientes, esa materia orgánica que la vegetación extrae cuando va creciendo, que los cultivos extraen, en vez de reverterla al suelo, directamente lo quemamos, lo que hacemos, con lo cual no solo esos nutrientes no revierten al suelo, sino que además generamos otro problema, que es la contaminación de la atmósfera, y disminuye la calidad del aire. Y así podríamos poner un montón de ejemplos. Lo compactamos, lo salinizamos, es decir, y al final, si llega un momento que lo compactamos tal que ese suelo, por ejemplo, ya no puede seguir produciendo alimentos, ¿de qué vamos a comer, no? Ahí está. Y ya no solo, obviamente, esto es como un caso extremo, ¿no? Pues no hay que irse a esos casos extremos. Por ejemplo, si mantenemos la fertilidad del suelo de manera natural, vamos a ahorrar en fertilizantes, con lo cual económicamente nos sale muy rentable, y además ambientalmente también es muy importante, porque, por ejemplo, no somos conscientes del coste de producir fertilizantes. Ahora estamos siendo más conscientes, pues, por desgracia, la guerra de Ucrania, la inflación, la subida de precios, la carestía de diésel, de combustible, de petróleo en general. Nos parece que como que de golpe nos hemos dado cuenta de que algo que parecía infinito, como el agua, ¿no? En este caso pues el petróleo y todos los productos derivados del mismo, pues que nos hemos dado de bruces con la realidad, ¿no? Que es un recurso finito, que al final es que tenemos que ser conscientes de que nuestro planeta es finito. O sea, hay una serie de límites planetarios que están ahí, que no se pueden superar directamente porque no hay. O sea, hay una cantidad determinada de recursos naturales que, si llega un momento que si los extraemos todos, no se regeneran a la manera en la que nosotros los necesitamos, ¿no? Fernando, y en cuanto al sistema de recogida de residuos, en redes te he visto en alguna salida, ¿no? que has hecho. Puede ser, ¿no? Creo que eres bastante crítico con esto. Sí. Me da a mí. Sí, bueno, yo tengo la costumbre, y ya casi es una afición, diría que es casi un hobby, aunque es un poco un hobby un poco triste, ¿no? Es un poco triste tener este hobby de salir a recoger residuos. Bueno, es algo que yo he hecho de siempre. De hecho, cuando era adolescente fundamos en Saks un grupo ecologista, y una de nuestras principales actividades era la recogida de residuos. Y por desgracia, pues eso, en los últimos 30 años pues no ha cambiado nada. De hecho, la situación va peor, porque cada vez se genera más. Y el reciclaje, tal como lo tenemos aquí en España, por desgracia es una falacia. Es un sistema que no funciona. Y no es que sea yo muy crítico, es la realidad. O sea, frente a las grandes cifras que da, en este caso, Ecoembes, que es la sociedad que se encarga de la gestión de los envases y de residuos en nuestro país, en régimen de monopolio, frente a las cifras oficiales que nos dan, la realidad es que no estamos reciclando ni siquiera un 30% de todos los residuos que generamos, y por desgracia muchos de ellos directamente los abandonamos, ¿no? O sea, cualquier persona que se suba aquí al Castillo después de un fin de semana, podemos ver los restos, pues eso, de bebidas, de latas, de comida. Después de la noche de San Juan, no hay más que darse una vuelta antes de que vengan los operarios de limpieza para ver cómo dejamos todo. Y es un sistema que es muy deficiente, y además que tiene un impacto ambiental muy grande, porque de nuevo no somos conscientes lo que cuesta, por ejemplo, extraer la bauxita para producir el aluminio de las latas, o el impacto que tiene el plástico luego en el medio ambiente. De hecho, si nos hicieran una analítica, todos nosotros ya tenemos bastante plástico en nuestro cuerpo. Mejor, o sea, hay plástico en el agua que bebemos, hay plástico en el aire que respiramos. Por todo. Y claro, es que si seguimos así va a llegar un momento que los residuos es que nos van a comer, ¿no? Literalmente, ¿no?
A ver, no, intento hablar de estos términos Sí, para que los espectadores lo entiendan, ¿no? Pero este es uno de los problemas ambientales más serios que tenemos a día de hoy, la gestión en general de los residuos que generamos, y es un sistema al que tenemos que presenta muchísimas deficiencias en la actualidad y hay muchísimo margen de mejora. Pues fíjate, ese hobby que tienes tú, hace unos meses leí en la plataforma de información medioambiental y ambiente que había surgido una iniciativa precisamente de un chico de aquí de Alicante, Ploughing Revolution, que se dedican pues, a hacer senderismo, a hacer deporte, pero combinar el deporte con la recogida de residuos, o sea que no eres el único que tiene ese hobby. Afortunadamente, y cada vez hay más gente, ¿no? Pero la solución no es esa, la solución pasa por una legislación más adecuada. La educación ambiental, por supuesto, es fundamental, pero la única vía de que esto se mejore realmente es con las leyes adecuadas y con los incentivos, por desgracia, que es así, económicos. Pongamos un depósito a las latas de 25 céntimos, como hay en muchísimos países de la Unión Europea y en otros lugares del mundo, y automáticamente las latas dejan de abandonarse. Si cada lata vale 25 céntimos, ten por seguro que no se abandonan. Oye, una cosa, cuando escuchamos, zonas áridas, las asociamos a desertificación, a desiertos. ¿Esto es correcto? No del todo, no. Porque, a ver, es cierto que cuando hablamos de zonas áridas nos estamos refiriendo a zonas con un determinado tipo de clima, que es un clima que no viene seguida a la cabeza del desierto, que es un clima caracterizado por la escasez de precipitaciones. Lo he dicho de una manera más técnica porque el agua que recibimos vía la precipitación no compensa el agua que se pierde vía la evapotranspiración. Esto es muy sencillo. ¿Por qué en Alicante, por ejemplo, no tenemos desiertos como hay en Arabia Saudí? Porque aquí llueve más y se evapora menos agua. Entonces, ese balance entre el agua que cae y el agua que se pierde por evaporación es lo que determina lo que llamamos la aridez, y el grado de aridez es lo que determina si estás en una zona árida. Entonces, Alicante entra dentro del paraguas de las zonas áridas. Tenemos distintos tipos de clima, distintos grados de aridez. Los que iríamos, por ejemplo, del seco subhúmedo, imaginemos buena parte de España está en ese clima. Imaginemos, por ejemplo, la provincia de Guadalajara, Castellón, buena parte de Cataluña. De ahí iríamos al semiárido, estamos aquí en Alicante. De ahí iríamos al árido, por ejemplo, a Agadir en Marruecos, y de ahí vamos al hiperárido, que ya son como los grandes desiertos, ¿no? Pues el Sáhara, Arabia Saudí, el desierto de Atacama en Chile, Gobi, etc., ¿no? Entonces, los desiertos, tal como los conocemos hoy en día, el Sáhara, el Gobi, el desierto arábigo, son zonas hiperáridas con un nivel de aridez extremo en el que llueve muy poco, o son zonas que pueden pasar años sin recibir una sola gota de agua, pero a la vez son zonas muy soleadas con temperaturas muy altas que sufren una evaporación muy grande. Entonces el nivel de aridez de esos lugares es extremo. ¿Y qué va a pasar con la provincia de Alicante? Porque la realidad es que cada vez llueve menos. Sí, a ver, el grado, y eso de ahí sí que tenemos evidencias muy sólidas, ¿no? Que por una parte tenemos los cambios en el régimen de precipitaciones, que por una parte en general está lloviendo menos, pero además lo está haciendo de una forma más concentrada. Ahora aquí estamos empezando a tener gotas frías fuera de temporada, ¿no? Fuera de la época, bueno, se llaman danas, perdón, fuera de la época habitual en la que las solíamos tener, y con más frecuencia, ¿no? Con lo cual no solo muchas veces llueve menos, y además que lo hace de manera más intensa, con lo cual por una parte genera más problemas de inundaciones y demás, y por otra parte es un agua que se aprovecha menos, porque al caer de forma tan torrencial enseguida nuestros suelos no son capaces de absorberla y se pierde mucho agua, lo que llamamos por escorrentía. Pero es que además a esto se le une el aumento de temperatura, y este verano pues hemos tenido un buen ejemplo, ¿no? Sí. Me gusta decir, aunque es también un poco triste, pero es la realidad, de que el verano que hemos vivido es un poco el tráiler, ¿no? De la película que es el clima del futuro. Entonces, este aumento de temperatura, lo que es inexorable, y que la temperatura no va a dejar de aumentar. En nuestra mano está el ver cuánto aumenta. Combinado a estos cambios en las precipitaciones, va a aumentar el nivel de aridez. O sea, por así decirlo, el clima de Alicante cada vez va a ser más parecido al clima que hay, por ejemplo, en muchas zonas en Marruecos, ¿no? Vamos a tener un clima que está africanizando, por así decirlo. ¿Y qué podemos hacer así para terminar rápido, porque nos queda muy poco tiempo, desde nuestra situación, ¿no?, particular, cada uno de nosotros, para mitigar, ¿no?, de alguna forma o frenar, ¿no?, todo este daño, ¿no?, que produce
todas estas cosas que nos estás comentando al medio ambiente? Pues podemos hacer muchas cosas como personas individuales, empezando por cambiar cómo nos comemos, cómo nos alimentamos, comiendo menos carne, por ejemplo, y la carne que podamos tener preferencia por las carnes, por el pollo, por ejemplo, antes que la ternera, comer mucho más frutas, verduras, legumbres, siempre que sea posible comer productos de proximidad, porque son productos que se ha contaminado menos para transportarlos hasta aquí, de proximidad y de temporada. Es fundamental el cambiar nuestros hábitos a la hora de movernos, tenemos que coger sí o sí menos el coche y utilizar mucho más el transporte público, eso es algo fundamental. Tenemos también que acelerar la transición energética y, por ejemplo, como consumidores, algo que podemos hacer es apuntarnos a una compañía eléctrica que nos garantice un suministro de energía renovable, porque así aumentamos la demanda de energía renovable y, por consiguiente, las empresas tienen que cada vez poner más energía en el mercado y muchas otras cosas más también. Podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer muchísimas cosas, reciclar más, algo muy importante, consumir menos. Esto es algo fundamental, o sea, no solo con la alimentación, sino con los productos del día a día. Pues Fernando, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Espero que hayan tomado nota de todas esas pequeñas cosas que son grandes, que podemos hacer por nuestro medio ambiente y por mitigar y frenar, ¿no?, un poco el impacto de todo lo que le pueda afectar, que es mucho, ¿no?, que estamos haciéndole mucho daño. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando, por haber estado con nosotros. A ustedes les digo que nos vamos y que continuamos la semana próxima aquí en Sin Distancias.